Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Tuve un periodo muy largo de drogas, usé marihuana, peyote, era hippie ecológico, no me metía con drogas artificiales. Y estudié en el mejor colegio de México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, pero estaba completamente insatisfecho. Mi esposa se metió con otro hombre, vivíamos en la provincia, en Saltillo, Coahuila, y yo me vine desesperado a la Ciudad de México y entré a la Gran Fraternidad Universal para curarme, porque todo el mundo decía que con el yoga te podías curar. Entonces en la Gran Fraternidad Universal hacía yoga físico, hatha yoga. Y en una ocasión estaba yo bañándome, hacíamos media hora de yoga físico, de ejercicios, después nos duchábamos y después íbamos a hacer asanas. Y en una ocasión estaba yo en la ducha y dos franceses que eran gente que practicaba muy seriamente el hatha yoga, decían: en México andan unos locos vestidos de anaranjado y de blanco y andan bailando en la calle. Y dicen que todo es el amor, pero está mal, porque realmente el equilibrio de la vida es amar, querer, poder, saber. Si hay un equilibrio en estos cuatro ejes, la rueda circula muy bien. Pero si no hay equilibrio, si todo es amor, pues se produce un accidente. Esos están locos, se llaman Hare Krishnas. Y en ese tiempo, para mí, todo lo que estaban locos me encantaban. Si me decían que la marihuana era mala, yo la buscaba. Entonces me dijeron que los Hare Krishnas estaban locos. Dije: ¿dónde viven? Para ir con ellos. Y así fue como llegué al movimiento Hare Krishna. Sumamente agobiado por la vida material, traicionado por mi esposa, y de esa manera llegué al templo de Tiburcio Montiel 45 en la Ciudad de México. Yo viví en Tiburcio Montiel 45, que es el templo Hare Krishna en la Ciudad de México, un año. Yo contestaba las cartas de la gente que escribía de la provincia preguntando qué es el Hatha Yoga. Uno puede vivir en el templo, puede vivir afuera. Y yo era el Kubera. Kubera es el semidios encargado del tesoro en Vaikunta. Entonces, por eso le llaman Kubera el que cuenta el dinero de los sankirtaneros. Todos los días llegaban los devotos con bolsas llenas de dinero y yo me encargaba de contar el dinero y de llevarlo al banco. Entonces mi servicio era manejar el dinero, porque Radhakrishna, el presidente del templo, no tenía confianza en otros devotos. Pero como vio que yo no tenía ya interés en el dinero, porque yo era de una familia rica, ¿verdad? Mi papá era industrial y tenía yo recamarera, cocinera, lavandera y chofer. Pues no me interesaba coger nada. Entonces Radhakrishna me dio el trabajo de Kubera y de contestar las cartas. Y entonces yo le dije: ¿cómo voy a contestar las cartas si yo no conozco bien el Bhakti Yoga? Me dijo: no, es sentido común. Usted contéstele, no necesita ser un gran sabio ni un erudito para contestar las cartas de esta gente. Entonces, eso es lo que hacía.
Y en el banco me odiaban porque siempre llegaba con bolsas muy grandes de dinero y perdíamos una hora contando las monedas. Entonces, como yo estaba más preparado que todos los demás devotos, porque yo había estudiado en una buena escuela, Pancha Swami, el GBC de Latinoamérica, me nombró director del Gurukula, que es la casa del maestro espiritual. Entonces yo era el director del Gurukula durante 6 años en México. Bueno, a Prabhupada lo conocí, primero que todo lo conocí leyendo sus libros. Yo saltaba de gusto cuando leí algunos libros como Karma, eh, no podía creer lo que estaba leyendo. Entonces él respondió todas mis preguntas que yo tenía de la vida. Y luego ya físicamente vi así la Prabhupada en Nueva York, en el Ratha más grande que ha habido en Occidente, que fue en julio de 1976. Entonces sí la Prabhupada asistió a ese festival y pues tuve la oportunidad de escuchar sus clases, de verlo físicamente salir en la mañana con los devotos a caminar como lo hacía todos los días. Pero realmente Prabhupada ya era una personalidad muy importante. Yo no me podía acercar, ¿verdad? Yo era mexicano y pues se acercaban con él gringos y europeos y discípulos muy avanzados. Pero tuve la oportunidad de verlo. Y el día del Ratha estaba yo a su lado viendo cómo supervisaba los carruajes del Ratha, que eran enormes los carruajes, las llantas medían como 2,50 metros de altura. Y en la tarde, como a las 4, íbamos por la Quinta Avenida, que es la avenida más importante comercial del mundo. Íbamos desfilando por ahí y Prabhupada llegó a las 4 de la tarde en una limusina, se bajó de la limusina y se subió al carro del señor Yagana. Entonces tuve la oportunidad de estar cerca en esa ocasión de Srila Prabhupada. Y después yo fui a la India en 1977 al Gaur Purnima y ahí me tocó escuchar sus clases y verlo bailar, circunvalando todo el templo del Krishna, del Mayapur, el templo Chandrodaya Mandir de Mayapur. Y pues esas fueron la cercanía que tuve yo con Prabhupada. Sí, me impresionaba mucho que un anciano de 76 años bailara y caminaba más rápido que todos sus discípulos y cocinaba y escribía. Entonces es el modelo que nosotros tenemos. Bueno, a mí me inició en Mayapur en 1976, en Gaur Purnima, y luego me mandó la iniciación con el GBC de Latinoamérica en septiembre de 1977 y él se fue el 14 de noviembre de 1977. O sea que tuve el privilegio ese inmerecido de recibir 2 iniciaciones de él. Pues primero que todo ya lo dije yo, cuando José Vasconcelos, el intelectual mexicano, muy importante, él fue secretario público, él dice que hay libros que se pueden leer sentados, libros que lo impactan a uno y se para de la lectura, se impresiona. Entonces yo cuando el libro de la Prabhupada, pues encontré inmediatamente maestro, yo dije, esto no es normal, esto viene de otro lado, es trascendental. Pues me hice un completo seguidor de Srila Prabhupada, siempre, pues es mi padre eterno. Entonces, trabajé en el movimiento en México, después de ser el cubera y de contestar cartas, me nombraron director y estuve 6 años en el Gurukula.
preparando a los muchachos para que se hicieran Hare Krishnas. Y después el movimiento sufrió una crisis en la cual yo siento que aún se encuentra. Y entonces yo afortunadamente, Prabhupada dijo que cuando él desapareciera o cuando él saliera del planeta, buscáramos refugio en un devoto avanzado como Siddhar Maharaj. Entonces yo tuve la fortuna de acercarme a Siddhar Maharaj y continuar el proceso de Bhakti Yoga. Entonces, yo leo 2 libros diariamente, el Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada y La ciencia confidencial del Bhakti Yoga de Siddhar Maharaj. Yo siento que es un camino muy afortunado porque otros devotos se fueron con otros gurús que sí están practicando el Bhakti Yoga, pero de una manera un poquito más pretencioso. Hablan de que las gopis, y en el Bhagavad Gita, en 900 páginas, nunca se habla de las gopis. Son temas muy íntimos. Entonces uno necesita aprender esos 900, no aprender, pero estudiar esos 900 versos y posteriormente pasar al Srimad Bhagavatam, que es el estudio superior, y luego a Chaitanya Chaitamrita. Y entonces aquí hay muchachos que todavía andan haciendo sexo, fumando marihuana y ya se sienten gopis, como pasa en todos los países de Latinoamérica, me imagino. Entonces hay un conflicto que no quisiera hablar de temas de pleito, en Maharaj y todo esto, porque no es el caso. Ampliamente y lo voy a tratar en el libro que estoy escribiendo. Pero, como decía, yo no entendía bien quién era, a pesar de haber estado en el movimiento en ISKCON 6 años. Pero al leer la ciencia del Bhakti Yoga, ya sé quién es Radharani. Nosotros somos el Vaishnavismo Gaudiya, somos más seguidores de Radharani que de Krishna. Yo no sabía eso. Y muchos devotos no saben. Y muchos devotos no leen, ¿verdad? Bueno, no libros kármicos que no nos interesan tanto, pero ni siquiera los devotos de los libros de Prabhupada y de Siddhar Maharaj. No hay lectura. Y se tiene que leer porque ahorita la gente no sabe qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Empecé en ISKCON con Prabhupada, luego me fui con Siddhar Maharaj. He conocido, yo viajé con Paramadwaiti Swami, que ahora es un conflicto internacional, Europa, por Sudamérica, por Asia. Entiendo perfectamente lo que está pasando. Es muy lamentable lo que le está pasando a él. Más que lo que le está pasando a las víctimas de él, lo que le está pasando a él, que se alejó de Krishna y de Srila Prabhupada. Entonces sigo yo canto 20 rondas diariamente. Sigo siendo vegetariano, siempre, bueno, desde antes de conocer a Prabhupada ya era vegetariano. Rompo algunos, es muy difícil mantener la vida espiritual si no hay asociación, eso se dice en todos los libros devocionales, pero desgraciadamente es muy difícil la asociación. Antes tuve ya en todo el mundo, en Nueva York, aquí en Monterrey, México, y ahora no los ves en ningún lado. Entonces es un problema la falta de asociación. Y cuando uno va a algún centro, tienen muchos intereses. No hay la devoción, no hay la pureza que había cuando estaba así la Prabhupada. Entonces se tiene uno que refugiar en los libros de ellos, porque escasea mucho la asociación realmente avanzada y desinteresada sobre todo. Bueno, que realmente están en una situación difícil porque nosotros tuvimos el privilegio todavía de ver personalmente a Prabhupada, de escucharlo personalmente, y ahora no está él y no están muchos Vaishnavas muy elevados. Y como dice Siddhar Maharaj,
cójanse donde puedan, ¿verdad? Porque estamos en un precipicio, entonces cualquier amita, agárrense, vean con cuidado los libros, asóciense con devotos que estén más avanzados que ustedes, que los puedan, y canten con Mahamantra, porque el Mahamantra, que es fundamento de este movimiento, no podemos cantarlo. Tenemos la mente muy perturbada. Entonces, hay que tratar de desarrollar una conciencia espiritual más elevada a través de la lectura de los libros de Srila Prabhupada y cantar con todo fervor, con anhelo, ¿verdad? Para poder salir de este mundo, que es, además de ser horrible, temporal, y ahorita ya tenemos hasta en la puerta de la guerra, entonces es muy necesario que ellos busquen desesperadamente cómo asociarse con personas que tengan conciencia de Krishna o traten seriamente de adquirir conciencia de Krishna.